Hola, ¿qué tal, chavos? Estamos aquí en Letras a Cuadro y estamos aquí con alumnos de tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz. Y quédense con nosotros, vamos a hablar del libro Contracultura en México de José Agustín. Así que quédate con nosotros. Pero es importante, chavos, que nosotros aprendamos lo que es la lectura y nos empezamos a sumergir en eso. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ampliar nuestra cultura. ¿Alguien me puede decir qué es la cultura? Yo sé que son conceptos que sí se saben, pero a veces es difícil definirlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, defínanme qué es el agua, nosotros sabemos qué es el agua, pero a lo mejor es difícil definirlo. Ajá. Son las bases de nuestros valores y educación. La base de nuestros valores, nuestra educación. ¿Qué más? Muy bien, las costumbres de un pueblo y de una familia. Por ejemplo, las costumbres que tenemos aquí no son las mismas que se tienen en Estados Unidos. ¿Están de acuerdo? Son culturas totalmente diferentes. Otra definición de cultura es la apreciación hacia las artes y hacia las humanidades. ¿Alguien me puede mencionar un tipo de arte? Por ejemplo, está la escultura. ¿Alguien me puede mencionar otro? La música, la arquitectura, otro. Visuales, pero ¿qué vendría siendo las visuales? No, morales no. Pinturas, la pintura. ¿Qué otro tipo de arte hay? Literatura. ¿Qué más? Hay por lo menos 7 derivaciones del arte. Las que ustedes me mencionaron es la literatura, es la escultura, la pintura. Por ahí también, también tenemos el cine también es llamado arte. Entonces hay diferentes derivaciones de lo que es el arte. Y es lo que nosotros queremos, chavos, fomentar en nosotros los jóvenes el arte. Por ejemplo, es muy bueno que ustedes como jóvenes, por ejemplo, hay quienes les gusta tocar algún instrumento. Es muy bueno que se metan a eso. ¿Por qué? Porque ustedes se están metiendo al arte y eso les ayuda a crecer como persona. Es bueno escuchar que haya chavos que se dedican a la lectura y que les agrada leer y que lo vean como un disfrute, que no lo vean como algo que se les está imponiendo. Por eso, fíjense, en esta ocasión yo les traigo un libro que yo creo que nos llama la atención a los jóvenes. Este libro se llama La Contracultura en México y es de José Agustín. Y fíjense, la portada de este libro dice: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. En este libro ustedes van a encontrar todo lo que ha pasado en la historia de la juventud, pero precisamente con la contracultura. Una cosa es la cultura y otra cosa es la contracultura. Podríamos decir que la contracultura es la respuesta a la cultura. Por ejemplo, aquellos que hacen contracultura no están de acuerdo con lo establecido con lo que les han estado inculcando. Al contrario, los que quieren hacer contracultura es como en una respuesta a todo eso. ¿Me pueden mencionar algún movimiento que sea de contracultura? Aquí ya les mencioné yo dos: los jipitecas, los punks y las bandas. Por ahí había uno muy famoso que pegó, pero así como pegó se fue. Los emos. ¿Por qué creen que ese tipo de movimiento, así como vino, se fue? Fíjense, una de las razones por las que los movimientos desaparecen es porque no tienen fundamentos y no tienen bases. Tú le preguntabas a un emo por qué era emo y no te sabía responder, ¿cierto o no? Decía, no, pues por las emociones. Y siempre en los medios de comunicación se les preguntaba a qué se refería ese tipo de movimiento, pero ellos no sabían dar respuestas. Ahora imagínense, chavos, si ustedes adoptan una manera de pensar, una contracultura, una moda, una ideología y no saben por qué la están adoptando, fácilmente los pueden acabar. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿por qué eres rockero? ¿Por qué te gustan las bandas de rock? Ah, pues porque tocan bien chido. Eso no es una respuesta. A lo mejor es una respuesta, pero no una respuesta adecuada. Tú cuando adoptes algo, debes de saber por qué lo estás adoptando. Por ejemplo, si yo les pregunto por qué vienen a la secundaria, pues yo creo que me darían muy buenas respuestas, ¿verdad? Entonces este libro se documenta precisamente en eso, chavos. Y una de las cosas que me llama la atención, y quiero que me ayuden ustedes a leerlo, yo voy a leer una parte y ustedes me van a decir cuáles son sus opiniones con respecto a esto. Fíjense, el primer capítulo de este libro se llama Burbujeando bajo la superficie.
Fíjense, el autor dice, en la segunda mitad de los años 50, el régimen mexicano se había consolidado del todo y la revolución se había institucionalizado. ¿Qué significa esto, chavos? ¿A qué época estamos hablando en los años 50? Aquí, en esta época, ya había acabado la revolución. Todos hemos oído hablar de Pancho Villa, de Zapata. En este entonces ya había acabado, chavos, esta guerra y el país ya se estaba estabilizando. Entonces en los años 50 los jóvenes ya no se dedicaban a la guerra, ya no se dedicaban a la revolución. De hecho en la revolución se perdió muchísima juventud. Muchísima juventud no tenía acceso a la educación como nosotros tenemos acceso. Se dedicaban precisamente a eso, a la guerra. Entonces en ese tiempo, chavos, el país ya estaba entrando en una estabilidad. Entonces los jóvenes ya podían disfrutar de una vida aparentemente normal. Entonces fíjense, dice, las azonadas habían quedado atrás, pero también las conquistas sociales. En los años 40 se abatió la reforma agraria, se domesticó a los obreros y se desmanteló la educación socialista. ¿Alguien me puede decir qué es el socialismo? Sí, de hecho el socialismo se hizo también por lo de Hitler, ¿no? La SS, socialismo, no sé qué. Pero tiene parte, es un movimiento, creo. Tiene parte. De hecho Hitler era antisocialista. A él no le gustaba el movimiento del socialismo y él hizo el partido nazi. Bueno, el socialismo nace como un grupo de personas que se dedicaban al trabajo, pero fíjense, estos obreros empezaron a decir, ¿por qué la gente de arriba tiene más dinero si nosotros somos los que estamos trabajando? Se lo estoy hablando a grandes rasgos. Ellos decían, ¿por qué ellos van a tener más dinero si el que viene a las 8 o 9 de la mañana y sale hasta las 8 de la noche soy yo? Entonces ellos decían, ¿por qué esas personas van a tener más dinero que nosotros? Entonces el socialismo lo que enseña es que todos debemos de tener lo mismo, hablando económicamente. Una pregunta, ¿todos tenemos lo mismo? No, ¿verdad? Y menos, bueno, en un país como México. En un país como México, pues se ven mucho las jerarquías. No sé si lo han visto, hay personas que tienen más que nosotros o hay personas que tienen menos que nosotros. Pero el socialismo lo que quiere enseñar es precisamente que todos tengan lo mismo, hablando económicamente. Entonces era lo que se estaba educando en México, precisamente esta tendencia a que todos aspiráramos lo mismo, que todos tuviéramos la misma educación, que todos tuviéramos los mismos trabajos, que todos tuviéramos las mismas oportunidades para trascender en esta vida. Bueno, vamos a un corte comercial, estamos en Letras a Cuadro, no le cambies. Letras a Cuadro. Llegó septiembre, un mes de celebración para todos los mexicanos. ¿Pero has pensado las implicaciones que esto trae al medio ambiente? Las cantidades de basura generadas, la quema de fuegos artificiales, las multitudes de personas y los carros que hay en las calles. Tan solo veamos el ejemplo con esta corneta. Para su producción se utiliza básicamente petróleo, recurso no renovable. Además, después se llevan a cabo diversos procesos químicos y se utilizan pigmentos que contaminan. Ahora pensemos en cuando la compras. La gran mayoría de las personas la desecha en ese mismo año. Quizás otros la guarden para 1 o 2 ocasiones más, pero generalmente termina en la basura. Puede tardar hasta 300 años en degradarse. Ahora multiplica eso por la cantidad de cornetas que se producen en todo el país. Pero bueno, no se trata de arruinar la fiesta. No te salgas, que a continuación te daré unos tips para un festejo responsable. Para mí es importante leer para que nosotros rellenemos nuestra mente. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura.
¿Hasta cuándo? Uno de los chicos me va a ayudar a leer el tema de los pachucos. ¿Algún voluntario? Un valiente por aquí. Sí, a ver, por favor. ¿Cómo te llamas? Alan. Ayúdame a leer este párrafo, Alan. Todo este párrafo. ¿Vale? A mí y a tus compañeros. Okay. Desde siempre, los jóvenes de ascendencia mexicana en Estados Unidos han vivido contextos de severa explotación, marginación y discriminación. Desde los años 40 y especialmente después de ser utilizados como carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, manifestaron su identidad marginal de muchas maneras. En el país más rico del mundo, que ostentaba su poderío y su destino manifiesto, el mexicano estadounidense salvó pocos casos. Era sirviente o peón de la más baja categoría y tenía que soportar el desprecio del gringo o pasarla mal si se rebelaba. Los jóvenes, para bardearse de la hostilidad circundante, formaron pandillas y establecieron al barrio con su patria y a las calles como su territorio natural. Se paleaban y se emborrachaban, cometían atracos y todo el tiempo tenían que torear a la policía y los blancos más racistas. Hasta ahí. Muchas gracias, Alan. ¿Qué entiende por este párrafo, chavos? Nos está hablando de un movimiento que son los pachucos, pero este tipo de jóvenes vivían en Estados Unidos. ¿Qué característica vemos en estos tipos de jóvenes? Primero que nada, eran chavos marginados. Ahora imagínense, si nosotros estuviéramos en un país que no es el nuestro y que no tuviéramos las mismas oportunidades que los jóvenes de ese país, pues inevitablemente nos vamos a sentir discriminados. Entonces esta era la situación de los jóvenes de este entonces. La situación en la que ellos estaban viviendo es que eran mexicanos que estaban en un país que no era el suyo. Entonces no tenían las mismas posibilidades que un joven estadounidense. Entonces lo que ellos empezaron a hacer fue empezaron a hacer protestas. Ahora imagínate, si yo soy un discriminado, ¿con quién me voy a juntar? Con una persona que está discriminada, ¿verdad? También. Entonces fíjense, de esa manera nacieron estas pandillas y de esta manera nace el movimiento de los pachucos. ¿Han visto a Tintán? ¿No han visto las películas de Tintán? Sí. Bueno, Tintán es el vivo ejemplo de una persona que pertenecía a este tipo de movimiento, que eran los pachucos, que después de los pachucos nace el movimiento de los cholos. Antes de que existieran los cholos ya estaban los pachucos y de hecho los cholos retomaron un poco de la ideología de los pachucos. Los pachucos, ¿qué era característica tenían? Pues tenían sacos extremadamente grandes. Tenían sus pantalones así como que ondulados y sus zapatos muy extravagantes y muy picudos. Y algo que tenían los pachucos era que también tenían sus sombreros. ¿Han visto la máscara? Sí. La máscara es un pachuco. De hecho, en el personaje de la máscara, antes de transformarse en la película, está viendo a un lobo que salía en la caricatura de los Looney Tunes. Ese lobo es una parodia de los pachucos y la máscara toma esa imagen y se convierte precisamente en eso. ¿Y qué característica tenían los pachucos? Pues que eran muy bonachones, que eran muy fogaces, que les gustaba mucho bailar. ¿Qué es lo que hace la máscara? Eso, ¿verdad? La máscara como que le gusta divertirse, y solamente de esa manera es como logra conquistar a esta mujer, ¿verdad? Que es Cameron Díaz. Solamente de esa manera, como lo hacían los pachucos, es que logra conquistar a esa mujer. No sé si han visto el baile que ellos tienen. ¿Sí han visto la película? Bueno, el baile que ellos tienen era la misma manera en que los pachucos se divertían y hacían de esa manera sus fiestas, y de esa manera ellos se divertían y de esa manera ellos estaban haciendo protestas. Pero algo que tenían los pachucos era que se rebelaban en contra de la sociedad, en este caso de los Estados Unidos. Se rebelaban en contra del sistema, en contra de los policías, en contra de todo lo que estaba establecido. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer? Por favor. ¿Cómo te llamas? Diego, por favor, Diego. Aquí, mira. ¿Por estos jóvenes? Sí. A estos jóvenes se les empezó a conocer como pachucos. Un mito de origen señala que en un principio existió un muchacho muy bravo,
apodado el Pachuco, porque había nacido en Pachuca, aunque desde los 2 años de edad sus padres lo llevaron a Los Ángeles. Este chavo pronto y sin demasiados esfuerzos lideró una pandilla de refugiantes que hizo mucho ruido por revoltosa y temeraria, pero también por los lucidores trajes con que iba a las fiestas, dado que muchos negros vivían condiciones relativamente semejantes. No es de extrañar que estos jóvenes adoptaran la forma de vestir de los jazzistas, negros más macizos, los locos del bebop, que se ponían holgados trajes resplandecientes, elegantes de pantalones de pliegues de la cintura y valencias, estrechas como tubo. Sus sacos eran largos de amplias solapas cruzadas de grandes hombreras. Usaban cortas anchas como banda presidencial y borgatos sombreros de fieltro. Sí, por favor. El suit, como llamaban a estos tacuches, se volvió también, pero méritos propios, el traje del Pachuco y causó sensación, pues era diferente, llamativo y provocativo. Fue una de las primeras muestras de la estética, de la antiestética, que después sería como en todos los movimientos contraculturales. Hasta ahí está muy bien. Fíjense, entonces nos está hablando de cuáles eran las características de los pachucos. Entonces este es un movimiento que, al igual que los emos y los movimientos que hemos visto, nació en ese tiempo, chavos, en el tiempo de los años 50 en Estados Unidos. Ahora, a nosotros ya no nos tocó, pero yo he escuchado a muchos papás, o más bien especialmente a los abuelos, que les tocó este tipo de movimientos. Vean las películas de Tintán. En Tintán van a encontrar un claro ejemplo de una persona que pertenecía a este tipo de movimientos. Ahora, lo que me llama a mí la atención de esto es que ellos tenían una manera de pensar y una razón de ser, lo que no vemos con los movimientos actuales. Fíjense, actualmente vemos a los chavos y los chavos no saben por qué siguen cierta tendencia, no saben a dónde van, no saben quiénes son y no saben por qué están en ese tipo de movimientos. Entonces, fíjense, esa es una característica que tienen los chavos el día de hoy. Carecemos de ideologías, carecemos de formas de pensar, carecemos de principios, carecemos de algo que nos dé identidad. ¿Alguien me puede decir, no sé, algo que les llame mucho la atención y que digan por qué les llama eso la atención? ¿Eres skate? Sí, y no estuviste cuando fuimos a grabar a los skates. ¿Por qué te llama mucho la atención ese movimiento? Más que nada porque, bueno, para mí yo me desestreso así. Fíjense chavos, es eso precisamente lo que yo buscaba. ¿Por qué nosotros nos adherimos a ciertos movimientos? Como él dice, es la manera en que yo me desestreso. ¿De qué? De la escuela, de la casa. Es como que mi aire para salir un poquito de la rutina que yo tengo todos los días. Entonces fíjense, cuando uno pertenece, yo no les estoy diciendo, no, pues adhiérete a no, es lo que, de acuerdo a tu manera de ser y lo que tú quieras ver, lo que a ti te agrade, a lo que tú quieras pertenecer. Pero ¿cuál es el problema, chavos? Que actualmente carecemos mucho de identidad y no le damos significado a las cosas que nosotros estamos haciendo. Ahora fíjense, es muy bueno el internet, pero depende cómo lo use yo también. El Facebook no es malo, pero si yo nada más me dedico a chismear y me dedico a estar ahí 8 o 7 horas haciendo eso, ahí ya se me está perjudicando. ¿Por qué? Porque es tiempo que yo no estoy aprovechando. Pero fíjense, si yo utilizo el Facebook, en el Facebook ustedes pueden encontrar muchos grupos de lectura. En el Facebook ustedes pueden encontrar muchos grupos culturales. En el Facebook pueden encontrar eso, nada más es cuestión de que nosotros lo busquemos. Pero fíjense, a veces publicamos cosas y no sabemos por qué las publicamos. Publicamos fotos, publicamos comentarios, pero a veces, así como lo estamos publicando, no lo pensamos ni 2 segundos y ya está saliendo. ¿Sí me explico? No pensamos en lo que nosotros estamos poniendo. Y bueno, por ahí muchas personas se han quemado, ¿verdad? Entonces el problema no está en el Facebook, chavos, sino en cómo lo utilizo yo. Tengo que hacer de las redes sociales un medio y no un fin. Bueno, vayamos a un corte comercial. Estás en Letras a Cuadro y regresamos en un momento. Letras a Cuadro.
festejo responsable en estas fiestas patrias, te recomiendo no desechar la comida que sobre. Evita, en la medida de lo posible, los envases desechables. Prefiere consumir bebidas retornables. Denuncia al 060 lugares clandestinos en los que se produzcan o vendan fuegos artificiales. ¿Por qué no esta vez innovar con una cena elaborada con productos orgánicos? No te pierdas estos y muchos otros tips solo aquí en Cuadro TV. Hola, yo soy Dafne y para mí es importante leer porque con cada libro que leemos podemos aprender una cosa nueva. Hola, soy Valeria. Para mí es importante leer porque puedo desarrollar mi imaginación. Letras a cuadro. Rock and roll y rebelde sin causa. La base esencial del rock es el blues, una música primaria, básica con tendencias a la monotonía, que puede expresar una alegría que conoce el dolor. Surgió en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los cantos de los esclavos africanos importados en el siglo XVII. También asimiló la canción religiosa y las piezas para bailar llamadas jump-ups. Con esa carga se creó una forma musical en la que se cantaba un verso y este era respondido por la guitarra. Como su nombre indica, el blues representa el punto de vista de los negros de ese sentimiento de tristeza y dulce melancolía que los gringos conocen como muy bien, ya que compensa el acelera y la extraversión que las caracteriza y que es como la nostalgia inconsciente de una nueva vida interior rica y profunda. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Fíjense, aquí nos está hablando de cómo se origina el rock and roll. ¿Alguien ha escuchado el blues? Fíjense, lo que tenía el blues es que han escuchado cantar a las afroamericanas. Así, bueno, los que saben de música, ¿sí las han escuchado? Fíjense, se levantaba un negro o una persona afroamericana y también y empezaba, aquí como dice, cantaba algo, pero era algo de dolor, porque imagínense, todas estas personas cuando llegaron a los Estados Unidos, pues eran personas esclavas y a lo único que llegaban era eso, a ser sirvientes. Entonces fíjense, ellos lo que tenían era dolor de haberlos apartado del lugar de donde ellos habían nacido y haberlos traído ahí. Entonces el blues nace de esa manera. Y lo que la gente transmitía era precisamente ese dolor que ellos sentían. Cantaban un verso y era acompañado con una guitarra. Por lo regular el blues es casi como que muy lento. Y las personas que lo cantaban, fíjense, cuando lo llegaban a cantar, se ponían a llorar. Y era la manera en que ellos sacaban su dolor. No sé si hay momentos en los que se han sentido tristes. Hay momentos donde pues, las cosas no salieron como nosotros queríamos que salieran. Y hasta que nosotros lo sacamos, es como que nos sentimos liberados. Es por eso que lloramos, ¿sí o no? Es por eso que lloramos, que necesitamos a un amigo que contarle pues cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacar eso. ¿Y qué pasa después de que lo cuentas y lagrimas? ¿Te sientes mejor, sí o no? ¿Por qué? Porque era algo que estaba ahí adentro. Y era lo que hacía la música blues. Imagínate, a las personas de ese entonces se sentían mal y la manera en que lo sacaban era precisamente con ese tipo de música. ¿Por qué creen que hay papás y padres de familia que se la pasan escuchando José José? ¿Sí o no? Se la pasan escuchando José José, Roberto Carlos. ¿Por qué? Porque es una manera en que ellos sacan ese dolor que ellos tienen adentro. Ahora fíjense, el blues influenció mucho para el rock and roll. Ahora, ¿alguien me puede mencionar una figura muy importante del rock and roll? Yo creo que todos vemos.
The Doors, bueno, sí, pero antes. Elvis Presley, el rey del rock and roll. Entonces, fíjense, Elvis Presley, en el tiempo en que él tocaba, pues fue una figura muy representativa del rock and roll. Y esa era la imagen que los jóvenes tenían. Y ahora vamos a alguien que me quiera ayudar a leer otra parte aquí. Por favor. Tú, brother, ven. Sí, ya. ¿Cómo te llamas? Alberto, por favor, Alberto. Sí, mira, aquí parte. Aquí el blues. Ajá. El blues obtuvo su forma básica en los años 30 con Robert Johnson, Charlie Patton y Linkin Hopkins, y se coló de lleno al jazz, de las grandes bandas, pero a fines de los 40 la incorporación de la guitarra eléctrica significó un salto cualitativo y permitió el surgimiento de otras grandes, de Chicago, Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Elmore James, T-Bone Walker salió de Texas y B.B. King de Memphis. Ellos agregaron una ejecución a niveles de virtuosismo, humor, provocación sexual y también a veces un ritmo más festivo. Como en el caso de los Bobby Bland o Jimmy Reed, todos ellos fueron reverenciados y promovidos por los rockeros de los 60. John Mayall, los Rolling Stones, los Who, los Steam, los Animals, los Beatles, los Yardbirds, La Crema, Led Zeppelin y el primer Fleetwood. Hasta ahí, muy bien. Ahora fíjense, ya nos empieza a hablar de las bandas que empezaron a surgir en aquel entonces. Pero otra característica de los chavos es que muchas veces no saben de música. Así como todos y cada uno de nosotros tenemos gustos, de esta manera empezaron a surgir estos grupos. Y lo que ellos querían era pegar precisamente entre la juventud. ¿Por qué creen que las bandas de música se enfocan en los chavos? ¿Por qué creen, chavos? Sí, es que fíjense, en los jóvenes, si tú tienes a los jóvenes de tu lado, vas a mover todo. Fíjense, ¿quiénes son los que mueven la educación? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que mueven el mercado? La ropa, las marcas. Los jóvenes. ¿Quiénes son los que mueven a las bandas de música? Pues los jóvenes. ¿Quiénes son los que mueven las redes sociales? Los jóvenes. Entonces, fíjense, por eso es importante, chavos, que nosotros como jóvenes tengamos un ideal. ¿Por qué? Porque ese ideal nos va a seguir toda la vida. Y depende cómo invierta yo mi juventud, me va a beneficiar el día de mañana. Por eso este libro nos habla de todas estas tendencias y de todos estos movimientos que hubo en aquel entonces. Y nos habla de cómo la juventud siempre ha estado esa energía y siempre, ¿para qué? Para hacer los cambios. Son los jóvenes los que han influenciado los cambios en todo un país. Por eso es importante, chavos, que nosotros nos metamos a la educación, estemos estudiando. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a forjar un futuro para nuestra familia y para nuestro país. Y bueno, yo les recomiendo este libro, lo pueden conseguir en cualquier librería, se llama La Contracultura en México y bueno, se los recomiendo mucho. Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. Estuvimos aquí interactuando con los chicos de tercero de secundaria, muchos de ellos muy participativos y nos dieron sus puntos de vista. Me agradó que uno de ellos decía que pertenecía al movimiento skate. Y bueno, esto es parte de la contracultura. Esto fue Letras a Cuadro y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos en otra emisión. Para un festejo responsable en estas fiestas patrias, te recomiendo no comprar productos elaborados con materiales como plástico o unicel. ¿Por qué no mejor utilizarlos con los de materiales reciclables como es el cartón? También utiliza la mantelería tricolor de tela. Evita utilizar mucho tu carro e ir a lugares muy concurridos. Y finalmente, evitar la compra de cualquier tipo de aerosol y de productos excesivamente empacados. Quédate con nosotros para escuchar estos y muchos otros tips solo aquí en Cuadro TV.